al libro de los Proverbios, el libro de los Proverbios, capítulo 29 y versículo 18. Libro de los Proverbios, capítulo 29 y versículo 18. Dice el proverbio: sin profecía, y otras versiones dicen sin visión profética, el pueblo se desenfrena. Cuando el pueblo no sabe hacia dónde va, como los caballos que están jalando un coche, hermanos, si no hay una ruta trazada y un objetivo y está dirigido, pues se desbandan y entra la confusión. Dios nos permite, gracias a Él, tener una visión profética del futuro para saber hacia dónde nos dirigimos y que cada día que pasa se acerca más al cumplimiento final de todo lo que Dios nos ha revelado a la iglesia de Dios, iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La comprensión de las profecías, hermanos, que cada vez nos revela más detalles. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Estamos ahora en los albores de lo que el mundo llama un nuevo año, el año 2015, y Dios en muchas ocasiones ha utilizado el principio de un año, aunque sea el año juliano o el año romano, para dar inicio a fases importantes de su obra. De hecho, el señor Herbert Armstrong se dirigió por primera vez por la radio en enero de 1934. Y exactamente 2 ciclos de 19 años después, en enero de 1900, hágame la suma del 34 más 38, es 1950 y... ¿A un matemático aquí, por favor? Del 34. Del 34 más 38, ¿qué fecha nos da? 72. No. Sí. Del 34 más 38 años. 34 más 38. 72. En el 72, si bien recuerdo, el señor Armstrong salió por una de las emisoras más potentes de Europa, quizá la más potente, Radio Luxemburgo, yo creo que fue a los 19 años. Fue a los 19 años. 38 más 19 es 1953. En enero de 1953, después de 19 años de estar transmitiendo por la radio el señor Herbert Armstrong, dándole inicio a la era de Filadelfia, a la cual Dios le abrió una puerta que nadie puede cerrar y aún permanece abierta para nosotros, hermanos. Tuve el privilegio, y ahora, por ejemplo, con las traducciones que tenemos de los 5 presentadores, el señor Roderick Benedict, el señor Richard Ames, el señor Rod King, el señor Wally Smith y el señor Gerald Weston, traducidas por don Mario Weiss, que está hoy aquí con nosotros en mi casa, aquí en Charlotte, mientras transmitimos para ustedes. Dios nos ha abierto esa puerta maravillosa, hermanos, y ha tenido un éxito tremendo. Van más de 800,000 visitas a las emisiones traducidas por don Mario Weiss de los 5 presentadores. O sea que la obra hispana está cobrando una fuerza tremenda con respuestas y visitas de más de 100 países. El domingo, hace 8 días, este domingo pasado, tuve el privilegio de poderme dirigir en vivo al público radio escucha de la Ciudad de México para hablar de un tema fundamental acerca del propósito de Dios para el ser humano en medio de las fiestas tenebrosas que el mundo guarda y que obscurecen el propósito de Dios, como todo lo que el diablo hace, lo entenebrece. Hablamos acerca de las fiestas que Jesucristo guardó, en forma irrefutable se puede demostrar por medio de las fiestas que Él guardó, y luego en los Hechos de los Apóstoles y en las epístolas, las fiestas que la Iglesia de Dios siguió guardando allá en el primer siglo, mis queridos hermanos, y que hoy continúa guardando. O sea que vuelvo ahora, hermanos míos, al tema con el cual inicié. Proverbios 29, versículo 18, sin profecía
el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es desenfrenarse? Es empezar a quebrantar la ley de Dios. Eso es desenfrenarse, salirse del camino estrecho, del camino recto que lleva a la vida eterna, la senda estrecha. ¿Qué nos ayuda a mantenernos en la senda estrecha? Es el entendimiento de las profecías. Y Dios nos ha dado extraordinario entendimiento a la iglesia del Dios viviente, toda la gloria sea de Él. Pero quisiera hablar de ciertos temas importantes, mis queridos hermanos, en lo que vamos empezando a ver, se está perfilando ya el escenario de lo que será el desenlace final de la historia humana desde hace 6.000 años, para dar lugar a la inauguración o el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Hacia allá se dirigen nuestros ojos, pero entre tanto Dios nos advierte acerca de los acontecimientos proféticos que se están ya configurando para formar el escenario final, los contendores finales de lo que podemos llamar la tercera guerra mundial, que Jesucristo vendrá a interrumpir para que el ser humano no se extinga a sí mismo y poder entonces, después de que el ser humano haya comprendido las consecuencias de su desvío, iniciar el reino de Dios, por el cual vivimos día a día y oramos que venga pronto ante la maldad cada vez más creciente. Nos estamos acercando a lo que Dios llama el colmo de la maldad. Si lo quieren ver, en el capítulo 8 de Daniel. Daniel capítulo 8, hablando de los diferentes reinos que Dios describe en el libro de Daniel, sobre todo el reino de Babilonia bajo Nabucodonosor hasta su caída en el año 539 en manos de los medos y los persas, y luego la caída del imperio medo-persa en manos de Alejandro Magno, del imperio greco-macedonio de Alejandro Magno, y luego la caída del imperio greco-macedonio en manos del imperio romano, que se ha ido restaurando como ninguno de los anteriores ya por 6 veces. No puedo detenerme, eso sería todo un estudio, y que espero que ustedes utilicen el folleto que les hemos enviado, La Bestia del Apocalipsis. Un folleto, creo que ya se envió a todos los lugares. Dice: es algo inminente, se pregunta en el título. O sea que les pido que se familiaricen con todas esas cosas para no perder los estribos, hermanos, para no salirnos del camino. Y aquí, aquí por medio de Daniel, Dios nos dice en el capítulo 8, versículo 23, al fin del reinado de estos. O sea que al fin del reinado de estos es cuando hayan pasado las 6 restauraciones de Roma y estamos a punto de ver la 7ª, que es donde nos encontramos en estos momentos, mis queridos hermanos, como se lo voy a explicar en este sermón, con la ayuda de Dios. Tengo mucha información que me ha proporcionado amigos queridos que me han ayudado a investigar el tema, y ahora estamos presenciando, y ustedes lo ven con la depravación de las costumbres, mis queridos hermanos, como Cristo dijo: en los días del Hijo del Hombre será como cuando Sodoma y Gomorra, cuando llegó al colmo la maldad, como se los expliqué en el sermón hace 2 semanas, desde el más joven hasta el más viejo, estaban todos corrompidos. Y estamos llegando a ese punto otra vez, antes del diluvio. Y también dijo Jesucristo: en los días del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. ¿Cuándo? ¿Qué pasó en los días de Noé? Llegó al colmo la maldad. Y ahora, mis queridos hermanos, nos estamos acercando ya por última vez al colmo de la maldad antes del retorno de Cristo. Vamos a leerlo aquí en el capítulo 8, versículo 23 del libro de Daniel. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo. Sabemos que la Gran Babilonia, esa combinación de Estado e Iglesia, va a llegar al colmo con el sacrificio de los santos, los que obedecen los mandamientos de Dios, y toda la perversión que se va a difundir, la idolatría llevada al extremo, y Satanás reinando sobre la tierra por medio de la bestia y el falso profeta.
Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro. O sea que se levantará la bestia. Mis queridos hermanos, está a punto de suceder. Un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Sobre este se habla también en el capítulo 28 del libro de Ezequiel. Apúntenlo ahí, por favor, hermanos, para que lean. Es el rey altivo y entendido en enigmas, que va a ser la bestia. Vamos a verlo por un momento. En Ezequiel 28 se habla del mismo tema. Dios nos permite, hermanos, entender la profecía por los contextos. Sabemos que, hablando del mismo tema, entendemos que Dios nos está ampliando la visión y la comprensión. Tomen bien nota de estas cosas para que ustedes puedan estudiarlo en casa, mis queridos hermanos. Y luego dice aquí en el capítulo 28 del libro de Ezequiel: vino a mí palabra del Eterno diciendo, versículo 2, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Y ustedes saben que la profecía identifica a Tiro con la Gran Babilonia. ¿Cómo lo sabemos? No puedo hacer todos los estudios ahora con ustedes, pero les digo cómo lo hacen. Comparen el capítulo 27 y el capítulo 28 de Ezequiel con el capítulo 18 del Apocalipsis. Y ahí ven ustedes cómo se identifica Tiro con Roma, con el imperio romano, con la Gran Babilonia. Hijo de hombre, 28:2, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Eterno, el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado. Recuerden que la bestia se va a sentar, según 2 Tesalonicenses, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ese es el rey del cual habla Daniel, que lo acabamos de leer, entendido en enigmas y altivo de rostro, porque está poseído por Satanás, el diablo, la máxima expresión del orgullo, mis queridos hermanos. Entonces dice aquí, 28:2 de Ezequiel, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Eterno el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón. Fíjese que es lo mismo que dice Daniel, altivo de rostro, aquí enaltecido su corazón, y dijiste, yo soy un Dios. O sea que está poseído por un Dios, por un falso Dios, por Satanás. En el trono de Dios estoy sentado, o sea, ya en el templo físico de Jerusalén, donde va a ser reconstruido el templo o donde se van a reiniciar los sacrificios, en el lugar del Santo de los Santos se va a sentar la bestia, mis queridos hermanos, y seguramente acompañado del falso profeta. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. ¿Cuáles mares? El mar Mediterráneo y el mar Muerto, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. ¿Qué dice? Un rey entendido en enigmas. Si ven cómo la Biblia se interpreta a sí misma y nos va hablando de lo mismo que leímos en Daniel capítulo 8, aquí dice, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que se te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Ahora bien, ¿cómo se va a llevar a cabo el cumplimiento de esa profecía? Primero, tiene que reunirse lo que va a ser el catalizador, si me entienden eso, o sea, lo que va a provocar la unión de esa última restauración de Roma en Europa, en lo que ahora se conoce como la Unión Europea. Sabemos que van a ser únicamente 10 países o 10 reyes o 10 dirigentes los que le van a entregar el poder a este personaje, a la bestia. ¿Dónde está eso? Miremoslo aquí, hermanos queridos, para que veamos cómo va en plena marcha el cumplimiento de las profecías. Apunten bien. En el capítulo 2 de Daniel, cuando Daniel le interpreta el sueño a Nabucodonosor, al final del sueño, él, al final de la visión, primero vio la cabeza de oro, Babilonia, el pecho y los brazos de plata, los medos y los persas. Ahora vamos a hablar de ellos, los medos y los persas. Luego viene el vientre y los muslos, el imperio de los griegos, que están muy bien representados por el vientre y los muslos debido a su cultura homosexual y también a muchos Juegos Olímpicos. O sea que Dios sabe cómo representar las cosas. Luego vienen las dos piernas de Roma,
largas, la parte más larga de la estatua, porque ha sido restaurada 6 veces, y al final vienen los pies compuestos por barro y hierro. Y ahora estamos exactamente en ese punto de la profecía. Hay gente que dice, pero ¿cómo va a ser? Si Europa está compuesta ahora, la Unión Europea, de 28 o 29 países, y la Biblia dice que son 10, y la Iglesia siempre lo ha enseñado así. Recuerden que los pies también son de barro y de hierro, y los dedos de los pies son de barro y de hierro. Es la última parte que falta. Hasta ahora se ha cumplido todo. Babilonia pasó, Medo-Persia pasó, Greco-Macedonia pasó, y de Roma han pasado 6 restauraciones. Solamente falta una, y es una mezcla de barro y de hierro. Lo vemos claramente en Europa, países con una economía sumamente débil, como Portugal, como España, como Italia, como la misma Francia, como Grecia, que hacen parte de un conjunto que está sostenido por el hierro que representa a Alemania. Hermanos, es evidente lo que tenemos ante nuestros ojos. Alemania es la tercera potencia económica del mundo, según entiendo, después de la China, Estados Unidos, China, Alemania, y es el poder económico alemán y el euro sostenido por la economía alemana los que mantienen la Unión Europea. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Vamos a leerlo en Daniel, para que ustedes lo vean escrito en profecía y lo trasladen a los días que estamos viviendo y puedan ver la profecía cumpliéndose ante nuestros ojos, mis queridos hermanos. Capítulo 2 del del libro de Daniel. Aquí, en el versículo 41, Daniel le explica a Nabucodonosor lo que significa la última parte de la estatua que vio en ese sueño que nadie pudo interpretar y que nadie le pudo decir lo que se había soñado, y Dios, haciendo un milagro maravilloso, le revela a Daniel qué fue lo que soñó Nabucodonosor y qué es lo que significa lo que se soñó, que es uno de los hechos verdaderamente impresionantes de las cosas que Dios ha hecho con sus siervos. Versículo 41 del capítulo 2 de Daniel dice: y lo que viste de los pies y los dedos, fíjese que dice los pies, leámoslo bien. Mucha gente dice, no, esa profecía no puede ser cierta y la iglesia no ha enseñado la verdad. Fíjese lo que dice ahí: lo que viste de los pies y los dedos. ¿Cuántos dedos tenemos en los pies? Son 10. En parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. Lo estamos viendo ahora. En Europa no se han podido verdaderamente unir como en Estados Unidos, que hubo una unión de diferentes grupos étnicos y han hecho una sola nación. Allá todavía permanecen las idiosincrasias de cada país. Portugueses siguen siendo portugueses con su propio idioma, España igual con su propio idioma, Francia con su propio idioma, Italia con su propio idioma, Grecia con su propio idioma, Alemania con su propio idioma. O sea que no tienen la unión lingüística, que es de lo que más une a una nación. No la tienen, hermanos. Y luego dice aquí: habrá en algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Entonces, ¿qué es? Dice, en parte de hierro será un reino dividido, y se los acabo de explicar. Hacen parte de una Unión Europea, pero no están completamente integrados. Cada país conserva su cultura y su idioma de miles de años, que no se pueden borrar en unos cuantos años. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Vemos exactamente la estructura del pueblo alemán. La cruz de hierro es la máxima condecoración alemana y representa la dureza y la fuerza del pueblo y la cultura alemana a lo largo de la historia, y aún más allá de lo que el mundo entiende. Sabemos que se remonta al imperio asirio de la antigüedad, la maquinaria de guerra más poderosa y aterradora que el mundo antiguo jamás conoció fue el imperio asirio. Sabemos su capacidad en ingeniería y su gran tendencia a dominar mediante la guerra. Ha habido 2 guerras mundiales en el siglo XX, ambas desatadas por Alemania. Y sus armamentos eran los mejores. Y hasta el día de hoy la mejor ingeniería es la alemana. Se saben los BMWs
y conocen los Mercedes, y conocen las maquinarias de impresión, la Heidelberg, y lo que hacen allá tiene una superioridad que no se puede negar en su capacidad de diseño y de producir maquinaria industrial, por ejemplo, como de una calidad que sobrepasa a todas las demás. Eso no se puede negar. Seguimos entonces, hierro con barro cocido. Versículo 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro, ahí está, Alemania es la que mantiene a todos mediante su economía. Necesito un poquito de agua, por favor. Y en parte de barro cocido, un poquito de café, si puede ir por ahí. El reino será en parte fuerte y en parte frágil. Ahí lo vemos, Grecia está a punto de retirarse de la Unión Europea, mis queridos hermanos. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. ¿Cuántas alianzas van? El Tratado de Roma. ¿Cuántas alianzas van? El Tratado de Maastricht. O sea, por tratados. Y el último, el Tratado de Lisboa, mis queridos hermanos. Por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Ahí lo vemos, las fronteras están todavía ahí, los idiomas están, las culturas están, los diferentes grupos étnicos están. Como el hierro no se mezcla con el barro. Y vemos claramente que Alemania sigue siendo Alemania y quieren seguirlo siendo y no quieren desaparecer como cultura ni como potencia. Así lo vemos ante nuestros ojos. Los pies hacen parte del barro y del hierro y ahora estamos al nivel de los pies. Lo único que falta es que salgan los 10 dedos de los pies. La cabeza ya pasó. El pecho y los brazos de plata ya pasaron. El vientre y los muslos de bronce ya pasaron. Las piernas de Roma, del puro hierro, 6 restauraciones de Roma, ya pasaron. Ahora estamos al nivel de los pies. Parte hierro y parte de barro. Y estamos al nivel de los pies y vemos ante nuestros propios ojos los diferentes países europeos que siguen siendo como tales, pero están unidos por medio de alianzas humanas con Alemania para formar la Unión Europea. Pero el hierro es el que lo sostiene. Ahí está claramente descrito ante nuestros ojos. O sea que todas esas profecías ya se han cumplido. Lo único que falta es que de esos pies, que ya estamos ahí, hoy por hoy, salgan los 10 dedos de los pies, que son los 10 últimos que van a detentar el poder, y le van a dar el poder a la bestia, al rey altivo y sabio y astuto. Hermanos, estamos a punto de ver el cumplimiento de eso. Y les digo lo siguiente, que ya hay un tratado dentro de los tratados que se han hecho para la Unión Europea. Ahora, ¿cómo sabemos que van a ser 10 nomás? Porque aquí dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, dice el versículo 42, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. O sea que ya está hablando, después de hablar de los pies, que ya lo vieron ustedes ahí, habla finalmente de los dedos de los pies, que son en parte hierro y en parte frágil. Lo único que falta, hermanos, es que salgan esos 10 dedos. Ahora, ¿qué es necesario para que salgan? Sabemos que ya hay un tratado, se llama el Tratado de Berlín, o el Club de Berlín, perdón, no es un tratado todavía, el Club de Berlín. De los 28, o creo que son 29 o 28 países que conforman la Unión Europea actualmente, entre Europa Oriental y Europa Occidental, hay 10 países, hay un acuerdo en que si de esos 28, una tercera parte se pone de acuerdo cuando todos los demás no quieren ponerse de acuerdo. Recuerden que les estoy hablando, esto se llama el Club de Berlín, averígüenlo, ahí lo van a ver. Que si una tercera parte se pone de acuerdo en tomar medidas de urgencia, y ahora vemos, hermanos, que la urgencia está surgiendo por la amenaza de Rusia, bajo el mando de Vladimir Putin, tratando de recuperar el territorio, ya recuperó a Crimea y ahora se quiere apoderar de Ucrania. Y Europa ve la amenaza de la antigua Unión Soviética que se va viniendo encima. Entonces va a haber un momento en que van a tener que tomar medidas de emergencia y ya tienen un acuerdo en que si una tercera parte se pone de acuerdo, y de hecho hay una tercera parte que se llama el Club de Berlín, un poquito más de la tercera, son 10 países
que pueden ponerse de acuerdo y tomar medidas de emergencia, y aunque los demás no estén de acuerdo. Hermanos, esto puede ocurrir de la noche a la mañana. Sin embargo, hay algo que tiene que ocurrir primero, y es algo en lo cual les quiero que me entiendan bien la perspectiva de las cosas, cómo se van a desarrollar ante nuestros ojos, para que no nos salgamos del camino, para que sepamos que está en plena marcha lo que Dios ha predicho. Yo no les puedo dar las fechas, porque Dios no nos ha revelado las fechas, pero sí nos ha revelado el escenario, cómo va a ser. Y ahora lo voy a escribir, y poco a poco, en la medida que Dios nos permita, vamos a ir analizando cómo se está formando cada uno de los protagonistas del escenario o de los personajes del desenlace final. Pero es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que en Europa estamos a punto de ver el cumplimiento de los 10 reyes que le van a dar el poder a la bestia. Y que se los acabo de escribir, ya está todo listo para que eso ocurra. Ahora, ¿cuál va a ser, como quien dice, la mecha que va a poner todo eso en marcha, mis queridos hermanos? Muy importante que lo tengamos en cuenta. Perdóname, tomo un poquito de café para seguir. Tengo aquí algo muy importante, una cantidad de información que he recogido con la ayuda de Justino, que se hizo muy popular, sobre todo en Guatemala, los que me están oyendo. Nuestro querido amigo que vivió conmigo en casa, ex marín, veterano de los Marines, de la élite del ejército americano, veterano de Irak, y vivió aquí en mi casa por 3 años, y me ayuda a recoger toda esta información. Ahora, ¿qué es necesario para que se lleve a cabo ese acontecimiento que va a dar el desenlace final? Una vez que esos 10 reyes le entreguen el poder a la bestia, faltarán aproximadamente un poco más o más o menos 3 años y medio para el retorno de Jesucristo. Cuando la bestia entre en Jerusalén y se siente allá, como lo dice aquí en Ezequiel, estoy sentado en el trono de Dios. El arca, aunque no hay un arca ahora, y parece que si la hay, parece que ya saben dónde está y que la van a utilizar para iniciar los sacrificios en Jerusalén, que es otro de los detonadores del tiempo del desenlace final. Parece que la hay especulaciones. De todos modos, la bestia va a entrar y se va a sentar ahí en el lugar que representaba el trono de Dios, en el tabernáculo que Moisés construyó en el desierto. Sabemos que ahora en el nuevo pacto, como lo describió don Isachar en su sermoncillo, el trono de Dios, sabemos, al cual tenemos acceso, al cual el pueblo no tenía acceso a la representación del trono de Dios aquí abajo, en el lugar santísimo, donde estaba el arca, y dentro del arca las 2 tablas con los 10 mandamientos, que son el fundamento del gobierno de Dios que va a regir la tierra entera dentro de poco tiempo. Entonces, hermanos, tenemos tanta información, es una cosa maravillosa, no puedo presentarles todo en un solo sermón, a lo mejor habrá un segundo sermón para continuar esto, pero es importante que ustedes sepan y que cumplamos lo que Dios nos dice. Donde no hay visión profética, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley, porque únicamente el que guarda la ley va a ser protegido de la gran tribulación, hermanos queridos, y va a entrar en ese glorioso reino dentro de poco tiempo. Entonces, ¿quién es el que va a desatar y que va a dar el último, como decir, empujón para que Europa se una? Todo parece indicar que está aquí en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, mis queridos hermanos. Capítulo 13 del libro del Apocalipsis, sabemos que la unión final será una unión de iglesia y Estado. Eso es lo que se llama la Gran Babilonia, o sea, una unión de iglesia y Estado que Dios describe en el capítulo 17, pero ahora vamos a ver qué es lo que va a desatar, cuál va a ser la mecha que va a encender esa unión final. Todo parece indicar en el capítulo 17 y versículo 3 dice: y me llevó en el espíritu al desierto, 17:3, perdone que les dije 13, pero ya vamos para allá. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia,
que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ustedes saben que son las 7 restauraciones de Roma, y los 10 cuernos aquí en Apocalipsis representan los 10 dedos de los pies en el libro de Daniel capítulo 2, para que vean que estamos hablando de lo mismo. Ahora, eso se los puedo demostrar, pero no me voy a meter en todos esos detalles hoy, porque les pienso dar una visión panorámica de lo que se nos viene encima, mis queridos hermanos. Entonces, los 10 dedos y dice, esta mujer está sobre una, repito el versículo 3, 17:3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, porque se llama el reino de Dios en la tierra y otras cosas, sabiendo que infringe la ley de Dios, que tenía 7 cabezas, sabemos, y ustedes lo pueden verificar en el libro que ya les mandamos, la bestia del Apocalipsis, realidad inminente, creo que hay otra partecita del título ahí, pero todos lo tienen, hermanos, Dios nos va a pedir cuenta, al que mucho se le da, mucho se le exige, y debemos pasar tiempo leyendo lo que la iglesia nos da, y ahí está explicado todo esto en detalle. La bestia es el imperio romano, pero que ha sido restaurado 6 veces, no falta sino una. Aquí cuando el apóstol Juan lo ve, ya está dentro de la 7ª, porque la mujer está sentada sobre una bestia que tiene 7 cabezas, llena de nombres de blasfemia, 7 cabezas y 10 cuernos. Una vez más, ¿por qué 10 cuernos? La última restauración de Roma se llevará a cabo por 10 príncipes, o 10 reyes, o 10 gobernantes, que son los 10 dedos de los pies que le van a entregar el poder a ese rey altivo de rostro. Espero que les vaya quedando claro lo que les voy diciendo, y muchos de ustedes ya lo saben. Pero hay que tener esto muy en cuenta porque se acerca, hoy es un día menos antes de que esto se cumpla, hermano. Entonces, 7 cabezas y 10 cuernos. Una vez más, los 10 cuernos son los 10 reyes. ¿Y dónde está? Lo vamos a ver aquí explicado en la misma Biblia. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Como es una unión de iglesia y Estado, lo que estamos esperando es una unión de todas las iglesias que salieron de Roma. Recuerden que es una de las cosas, hermanos, que nos distingue de todas las demás iglesias de este mundo. La iglesia del Dios viviente y las iglesias que conocemos hoy, que salieron de allí donde salimos nosotros, de la Iglesia de Dios Universal, que mantuvieron fieles, guardando los mandamientos y las fiestas, que es lo que nos identifica. Dios nos santifica, quiere decir, nos aparta del mundo, porque guardamos los mandamientos, incluido el sábado, que es señal, y los 7 sábados anuales y las 7 fiestas anuales, que también están perfectamente integradas con esos 7 sábados. Es lo que nos distingue del mundo, hermanos. Esa es la señal, el sello de distinción. Esta iglesia, hermanos, no viene de Roma. Esta iglesia viene de Jerusalén. Nunca se les olvide eso. Esa es la clave que nos identifica. Somos la continuación de la iglesia de Jerusalén, fundada por Jesucristo el día de Pentecostés del año 31 de nuestra era, hermanos. A partir de ahí tenemos toda la historia de la iglesia, y estamos traduciendo ese libro que les da todavía más detalles de lo que ha sido el recorrido de esa pequeña manada a lo largo de los siglos, guiada por Jesucristo, a punto a veces de extinguirse, pero todavía está viva. Mis queridos hermanos, como Cristo dijo, las puertas del sepulcro no prevalecerán contra ella, y aquí estamos todavía vivos, esperando una persecución que se va a desatar contra nosotros, pero sabemos que las palabras de Cristo se cumplirán, y que cumpliremos la misión que tenemos que cumplir ante el mundo, y que estaremos reinando con Él, aunque seamos un grupo tan pequeño. Todo eso, hermanos, grandes cosas que tenemos que tener en cuenta. O sea, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Había la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿Por qué? ¿Quiénes son los santos? Apocalipsis 14:12. Los santos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Leámoslo, volteen la página anterior. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué es lo que nos distingue de todas las demás iglesias salidas de Roma? Que guardamos el sábado y guardamos las fiestas de Dios.
Esos son los santos. Y la mujer está ebria de la sangre de los santos, porque está dirigida por un ser que nos quiere eliminar, porque sabe que lo vamos a reemplazar sobre el trono de la tierra, mis queridos hermanos. Esa es la realidad. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, que son los testigos, los que dan el testimonio de Jesucristo, del verdadero Jesús, que es Dios, que algunos tienen ese nombre y niegan que es Dios, o sea que no son testigos verdaderos. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y fíjense que los 10 cuernos son 10 reyes. Y vamos a ver que Daniel también dice que son 10 reyes. Vean ustedes la maravilla de esto, mis queridos hermanos, cómo Dios nos ha permitido entender estas cosas. En el versículo 12 dice, 17:12, mírenlo ahí. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. O sea, todavía estamos aquí al nivel de los pies. Todavía no han salido. ¿Ok? Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Una hora significa muy poco tiempo. Comparen ustedes la cabeza, la longitud de la cabeza de ese sueño de Nabucodonosor, la cabeza de oro, con el pecho y los brazos de plata, la longitud, con el vientre y los muslos, la longitud, con las piernas, lo que representa a Roma, con los dedos de los pies, es la parte más cortita de la estatua. O sea que por una hora van a compartir el reino con la bestia, o sea, por muy poco tiempo comparado con el reino de Nabucodonosor, o comparado con lo que ha sido el imperio romano a lo largo de la historia. La última restauración de Roma va a durar poco más de 3 años y medio, por eso dice una hora, comparado con lo que los otros han durado. Entonces dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, que les dije yo, el Club de Berlín. Son 10. Van a terminar 10 y los 10 se van a poner de acuerdo en que le van a dar el poder absoluto a la bestia, que no va a tener que consultar con nadie, sino hacer lo que Satanás le inspire. Adolfo Hitler hizo lo mismo. Hitler eliminó toda oposición y nadie podía decir nada contrario a lo que él decidía hacer. Es lo que vamos a ver, hermano. ¿Usted cree que Satanás consulta para hacer lo que quiere hacer? Él no lo hace. Como está movido por el orgullo, es lo que refleja lo que estamos viendo aquí. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él. Acuérdense, Apocalipsis 19, Jesucristo aparece sobre un caballo blanco después de las bodas del Cordero. Ustedes tienen mucha información, hermanos. Sé que hay algunos que están nuevos. Les pedimos que soliciten todo el material que está disponible, grabado. Ahí están las bodas del Cordero. Usted entiende que Cristo baja primero al sonido de la séptima trompeta, recoge a su esposa, la transforma en un abrir y cerrar de ojos. Si están muertos, nacen con un cuerpo espiritual, nacen de nuevo. Y si están vivos, son transformados en un abrir y cerrar de ojos y encontramos a Cristo en las nubes, y luego los cielos se abren y nos vamos hacia el trono del Padre para que se lleven a cabo las bodas del Cordero sobre el mar de vidrio, del cual también habló don Isachar describiendo el capítulo 4 del Apocalipsis, al cual tenemos entrada desde ahora, pero en cuerpo espiritual estaremos poniendo nuestros pies sobre ese mar de vidrio que rodea el trono de nuestro Padre, hermanos. Todo esto tiene que ser muy patente en nuestro espíritu. Luego dice, son llamados, ¿qué dice Cristo? Muchos son llamados y pocos escogidos. O sea, hay mucha gente que viene, mucha gente que oye, hay gente que colabora y contribuye, pero nunca llegan a un pacto formal con Dios. Es cuando se convierten en escogidos. Pero yo les expliqué en un sermón hace poco que uno puede ser escogido y tener las leyes de Dios escritas en la mente y en el corazón, y les di el ejemplo de que si alguien tiene el hábito de la pornografía, llega un momento y que si tiene el espíritu adentro, el espíritu sale, porque es contristado por el pecado, y si la persona sigue adicta a ese mal, se declara infiel a Cristo e inapto para ser su esposa. O sea que se puede perder el espíritu aún después de ser escogido. Entonces, ¿qué se requiere? Que sean fieles. ¿Quién será salvo? El que persevere hasta el fin. Ese será salvo. Si nos portamos muy bien durante 10 o 20 años y después nos entregamos al pecado, esos 10 o 20 años no nos van a servir para nada.
Pero el que se arrepiente, entonces Dios perdona. Pero tenemos que tener cuidado, como les dije, hay un momento en que hay un pecado del cual ya no hay vuelta atrás. Si tenemos el espíritu de tanto pecar, hacemos que salga, Cristo no va a volver a morir por una persona para que lo vuelva a recibir, hermanos. Ya se los advertí y el Dios nos lo advierte con frecuencia y yo tengo la obligación de hacerlo. No es nuestro propósito estar asustando a la gente todos los días, pero hay que tener en cuenta estas cosas, hermanos, porque estamos invadidos, porque el mal está llegando al colmo. Y se vuelve muy común estarlo viendo porque está disponible en cualquier momento y en cualquier lugar, mis queridos hermanos. Entonces son llamados, elegidos y fieles. Así es, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que va a desatar que estos 10 reyes se pongan de acuerdo y entreguen el poder a la bestia? Es probablemente lo que está escrito aquí en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, que espero que se dirijan allá conmigo. Dice, versículo 11, Apocalipsis 13, 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces aquí está hablando de una bestia que tiene apariencia de santidad, como 2 cuernos como un cordero. Tiene apariencia y de hecho le llaman su santidad. Y tiene apariencia de bondad y de humildad, y a veces puede que sea sincero, hermanos, yo no voy a juzgar hasta allá, pero la apariencia de santidad es muy engañosa, hermanos, y por eso les voy a hablar de esto y a citarles algunas escrituras aquí. Pero hablaba como dragón. ¿Y por qué la iglesia estaba ebria de la sangre de los santos? Porque los santos no se conforman a la ley de esta iglesia que leímos en Apocalipsis 17. Es una iglesia, pero tiene otra ley. ¿Y quiénes son los santos? Los que obedecen la ley de Dios, no la ley de acuerdo con lo que el hombre ha hecho, inspirado por el gran engañador. Si volvamos otra vez a Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, no hay que guardar tales fiestas, no hay que guardar el sábado, hay que guardar otra. Eso es un engaño y la inmensa mayoría del mundo llamado cristianismo está engañado. ¿Y quién es el dragón? El que engaña al mundo entero. Ustedes lo ven aquí, Apocalipsis 12:9. Aquí las escrituras están todas muy cerca. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9. Entonces hablaba como dragón, pero tenía apariencia de bondad y de santidad, mis queridos hermanos. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, porque está constituida tal como el imperio romano, que es la primera bestia, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. O sea que hace que todo el mundo se vuelva a adorar la restauración del imperio romano por el poder de Satanás, que es el que le da el poder. También hace grandes señales. Aquí es donde está lo que puede prender la mecha y que seguramente va a hacer. Hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Entonces va a hacer señales para que todo el mundo se adhiera a la bestia, y seguramente esto es lo que va a ser el detonador para que se unan los 10 reyes con la bestia, convencidos por las señales de alguien que está haciendo señales como una prueba de que esa es, podríamos decir entre comillas, la voluntad de Dios.